Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Pues a los que por primera vez están en mi clase, porque ya vi que andan preguntando si voy a subir contenido o no voy a subir contenido para los parciales. Mi nombre es Juan Quesada, soy el catedrático de Derecho Administrativo 2. En virtud que hay algunos o comentan o me han preguntado si voy a subir el contenido o no lo subí, pues ya se lo subí para que ustedes lo puedan ver. Está en el Classroom, en la carpeta de Classroom. Entonces, para que puedan acceder y ustedes ver el contenido. Entonces, además comentarles, fíjense que me asignaron el salón 108, creo que es. Quiero ver si ese es el salón que me asignaron. Sí, el salón es el 108 del S5. Empezamos el examen a las 5:30, ¿vieron? Para los que se están conectando y que es primera vez que están conmigo, mi nombre es Juan Quesada, ¿vieron? Pues si no habían visto mi cara, yo soy el abogado y que doy las clases de Derecho Administrativo. El día martes es a las 5:30 el examen. El salón sería el 108. Sin embargo, yo hablé hoy con coordinación porque entiendo que pues hay muchos que obviamente no nos damos abasto en el salón que nos tenemos asignado. Entonces, obviamente, yo platicaba hoy con coordinación porque hoy, pues ese día hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exámenes. Entonces hay 7 exámenes ese día. Sin embargo, pues como ustedes sabrán, pues hay muchos salones que están ocupados. Entonces yo le comentaba hoy que yo tenía hasta este momento 107 estudiantes, 197 estudiantes. Déjeme confirmar porque creo que ya varió, pero déjeme. Bueno, miren, yo tengo 201 personas. Sin embargo, como les comentaba, una persona que está anotada 2 veces en mi curso de Classroom, que se llama Eric Soto. Si me hiciera favor de salirse de uno de los, ¿cómo se llama? Porque tengo asignado 2 veces aquí en el Classroom. Tengo entendido que tengo asignado 197 estudiantes, por lo que les solicito a cada uno de ustedes que si ustedes no están asignados a mi clase, que vayan a verificar eso porque yo voy a imprimir 197 exámenes. Entonces, yo les pediría a cada uno de ustedes que por favor verifique su asignación de la clase porque van a asignarse, van a haber más personas y no van a poder hacerse el examen. Entonces, sí, dígame, Carolina. Buenas noches, licenciado. Disculpe que tanto le insista, pero fíjese que está ahorita revisando el Classroom y no hay ninguna carpeta de documentos. Yo ya la asigné, si no se los traslado por WhatsApp, pero sí, ya las subí yo al contenido de los dos. ¿Cómo se Gracias, llama? licenciado. Disculpe la interrupción. Bueno, entonces, como les comentaba, si me hicieran un favor, si no están asignados a mi clase, no, o sea, no, yo no les voy a subir notas, la verdad, por lo que les pido por favor que revisen bien sus notas. Usualmente las clases están siendo de 130, 140 personas, 135, 140 es lo que más. O sea, quiere decir que faltan alrededor de 50 personas para estar ahí. Si no están asistiendo, la verdad que yo lo lamento porque sí, creo que van a haber muchas notas malas. Yo entiendo, pongámosle como les comentaba hoy en el grupo de WhatsApp, les decía que personalmente, pongámosle en presencialmente, sé que es un poco complicado. Sin embargo, yo los hacía en broma con varios estudiantes que estaban ahí afuera, que como que estuvieran escuchando misa.
Sin embargo, pues obviamente la gana de aprender y el querer estar ahí. Entonces yo les decía y esperaría que ahorita que están en línea se pudieran conectar. Así que espero, la verdad, que si ustedes tienen a sus compañeros, pues que les comentan eso para ver. Yo no voy a subir los datos, de eso solo tienen que corroborar con ustedes. Sus asignaciones son personales, creo que ya no estamos en un colegio como para que yo verifique quiénes están y quiénes no están. Ustedes ya están en la universidad, ya asumen responsabilidades como adultos, entonces esperaría que ustedes ya vean cuáles son las responsabilidades que ustedes tienen, si están asignados o no están asignados, ya depende de ustedes, la verdad. Yo no voy a ver los datos de eso, yo cuando sube las notas en cuanto a los exámenes, en cuanto a esos exámenes voy a hacer el trámite, ¿verdad? Voy a verificar si en caso pues está el Classroom. Yo lo acabo de subir hace un ratito, la verdad que me sigue apareciendo a mí. Está como contenido les voy a trasladar, quiero ver. Lick, perdone, fíjese que sí revisando no aparece la información, Lick, disculpe. Ahí está, les mandé el link, no sé si pueden acceder al link. Se los puse en el chat de Classroom, no en el WhatsApp. Listo. Gracias, licenciada. Ahí Bueno, sí se ve. me vieron. Perdonen que ande algo enojado hoy, pero es que de veras que me enoja que hay varios estudiantes que como que primera vez que están en la facultad. Entonces, bueno, vamos a continuar. Como les comentaba, el contenido es lo que vamos a ver, lo que vimos con el licenciado Milton Escobar, con lo que vamos a ver el día de hoy. Así que les pido por favor que me tengan un poco de paciencia. Entiendo también pues que hubo una circunstancia que hubo una clase o dos clases que no se dieron. Sin embargo, pues quisiera yo ampliar el tema lo más que se pueda para que ustedes tengan conocimiento de eso. Y así poder ampliarlo lo más que podamos. Si genera alguna duda o consulta, yo quisiera pedirles por favor que me consulten y que lo revisemos y podamos dialogar en lo que les estoy explicando. Sí, Héctor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe la molestia. A las 5:30 empieza su parcial. Correcto. Y no podría ser a las 6 menos cuarto. La cuestión es por los que trabajamos. Fíjese que yo tengo la misma situación. Yo entiendo esa parte. Sin embargo, es el horario asignado por coordinación. Mientras ustedes van llegando, yo les voy a dar su examen. Okay. Sin embargo, les doy una hora y media más o menos les doy examen, ¿verdad? Hora y media va a durar el examen. Sí. Ok. Gracias, licenciado. Yo entiendo, mire, yo entiendo, no soy una persona que no, porque yo también trabajé igual que ustedes, por lo que yo sí tuve dos catedráticos que fueron bien mala gente conmigo, que no voy a dar sus nombres por ética, pero que cuando yo llegaba, porque obviamente pues tenía que trabajar, no me dejaron entrar a los dos, ¿cómo se llama? A los dos exámenes. Entonces, yo no voy a hacer de esa forma. Yo entiendo que ustedes tienen que trabajar, que ustedes van de una función de trabajar y de proveer y poder estar en sus clases. Como les decía, yo no voy a hacer oposición en sus exámenes, en sus clases, ni cuando lleguen a cierre de semestre, porque tal vez me los encuentro ahorita en el 10º semestre, si Dios quiere. Entonces, no, Cristina, yo voy a empezar a las 5:30 porque esa es la asignación que me dieron. Entonces, a las 5:30 pues iniciaríamos el examen. Sí, Jocelyn. Sí, licenciado, buenas noches. Una consulta. Con relación a lo que usted indica, como dice que conforme nosotros vayamos llegando, va a ser el tiempo hasta la 1:30. Si llegamos media hora antes, por ejemplo, media hora antes, media hora nos va a dar usted para el examen. Mire, pues el examen no viene complicado, la verdad. O sea, viene mucho análisis, entonces no creo yo que las respuestas vayan a ser muy complicadas.
vienen con preguntas muy directas y un caso, 1 o 2 casos que vienen con ustedes. Entonces, la verdad que el examen no viene complicado. Sí viene un poco extenso, eso sí no lo voy a negar, porque sí tengo 2 variantes, entonces no van a ser variantes que tengan todos para poderse copiar. Por lo que yo esperaría que si ustedes llegan, pongámosles un ejemplo, llegan a las 5:45, 5 y algo, pues ya calculo yo a las 6, pues 6:30, 6:20, 6:45 ya están terminando ustedes. Esperaría. Pero pues obviamente pues si me hay que quedarse un poquito más de tiempo, pues tampoco no me molesto, pero creo que ese es el tiempo estipulado de 1 hora y media. ¿Y se van a utilizar leyes? No, sí, Luis Pedro. Buenas noches, licenciado. No sé si lo dijo, pero las diapositivas de la clase pasada que nos dio el otro licenciado, ¿las va a subir? ¿Ya la subí? ¿En dónde están? Disculpe. Están ahorita en el chat del Classroom. Ahí les puse el Google Drive para que ustedes descarguen el contenido. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo soy muy benevolente con los exámenes, soy muy buena persona, soy bueno, pero eso sí, a mí sí no me gusta que copien. Así que les pediría que si en caso yo los llego a cachar con algún chivo, con alguna situación, con su teléfono, con audífonos, con alguna cuestión así, yo les anulo el examen, con el perdón de los casos, pero les anulo y el reglamento me regula a mí para anularles el examen. Así que por favor, voy a ser muy congruente con si van a revisar, hacer sus exámenes correctamente, ¿oyeron? ¿Sí? Como les comentaba, creo que se están uniendo 145, todavía faltaban unos. El salón es a las 5:30, es el examen en el salón 108 del S5. Me imagino que me van a asignar otro salón, pero obviamente pues la idea es que ustedes estén en otro salón para poder desarrollar el examen. Si en caso no me los dieran, pues yo ya veo la posibilidad de ver cómo hacemos el examen, pues un grupo ahorita y luego un grupo después. Esperaría que no fuera así. Sin embargo, les comento porque yo hablé el día de ayer, hoy, mejor dicho, en la tarde en coordinación, y coordinación me dijo que iban a verificar eso en el transcurso de, pues el día que hiciéramos el examen, ¿verdad? Entonces, se los comento. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Ok. Sí, los que apartan lugar, ahí sí, conmigo yo les dije que inicio el examen y se quitan el lugar, así que no me van a estar apartando lugares. Les pido por favor que se queden lo más que puedan ahorita en esta clase, porque con estos termino el contenido prácticamente, aunque me falta una parte, que eso lo vamos a ver posteriormente, la parte final de que va a entrar en el examen. Entonces sí les pediría por favor que se queden, que sí anoten, que revisen incluso las diapositivas y el contenido que les trasladé ya está en el Classroom para que ustedes lo puedan descargar. Por favor, ¿oyeron? Bueno, entonces, como les comentaba, habíamos hablado de pues, el recurso revocatorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a entender, y como les comentaba, y les envié el organigrama del Estado, ustedes van a ver en la esquina superior derecha, van a ver las entidades y órganos de consulta de control político jurídico. Recordemos que la Constitución Política de la República, como lo dice su nombre, es política. O sea, quiere decir que hay una cuestión de política en el ámbito de la Constitución. Entonces hay un ámbito de que es un control político, dado que tiene pues un origen, tiene también la famosa teoría de pesos y contrapesos que existe y que debería de existir en un estado ordinario, un estado pues propicio, pongámosle hasta cierto punto. Entonces, pongámosle, son la definición del control y de político jurídico, son aquellas encargados de aconsejar, asesorar u opinar sobre los procedimientos, resoluciones y actos de la administración ejecutiva de emitir. Por eso yo les comentaba, y se recuerdan que les hablé, que cuando hay modificaciones o reformas a la ley del Tribunal Supremo, a la ley de partidos políticos, debe haber una consulta hacia a la CC. Por eso es que las entidades de control político jurídico que existen en este momento, vamos a verlo, vamos a ir viéndolo poco a poco, pero tienen el ámbito de consultar y asesorar y de emitir resoluciones, pongámosle. Obviamente, pues en este caso, aquí existe 3 poderes, pero hay un poder alternativo que es la CC, que es lo que decíamos del control político y jurídico. Tienen como producto labor
de la labor que tiene desarrollada la administración, pues los órganos administrativos ejercen funciones especializadas en donde requieren que especialistas de las distintas disciplinas de la ciencia y la técnica se encuentren presentes a efecto de asesorar a los ejecutivos, o sea, al organismo ejecutivo tiene la entidad de asesorar, de fiscalizar, y aparte de no solo de fiscalizar el procedimiento y emitir resoluciones que tienen vinculación jurídica en estas entidades. Específicamente, no solo en el organismo ejecutivo, sino en otras entidades que también tienen dirección. Específicamente, vamos a hablar de la CC, aunque también tiene una incidencia en la Contraloría General de Cuentas. Entonces, por eso les decía. Y entonces las clasificaciones de las asesorías de las entidades de consulta de control político es que son consultas jurídicas, técnicas y políticas. Pregunta de examen, consulta jurídica, política, consulta jurídica, técnica y política, ¿sí? ¿Por qué jurídica? Consiste principalmente en la asesoría o consejo que proviene a través del dictamen jurídico que tiene como finalidad que el órgano ejecutivo, al dictar sus resoluciones o actos que se apeguen a las normas legales vigentes, se desarrolla especialmente con los abogados adscritos a la Procuraduría General de la Nación. ¿Sí? Entonces, entendemos que aquí hay una consulta jurídica. Específicamente les van a mencionar la PGN. PGN es el abogado del Estado de Guatemala, ¿sí? O sea, el ámbito del Estado de Guatemala, solo permito un momentito. Perdón, entonces como les comentaba, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, licenciado. Va. Entonces, como les decía, la entidad de la consulta jurídica específicamente era en cuanto a PGN. Recordemos que PGN tiene una vinculación jurídica específica en cuanto a la asesoría técnica y jurídica, porque incluso ustedes, yo no sé si alguien trabaja en PGN, PGN tiene el ámbito de áreas laboral, penal, administrativo, incluso defiende al Estado en entidades internacionales. Entonces es bien importante que existe una consulta jurídica, una consulta técnica, que lo vamos a ver también específicamente, que es el de la desarrollada por personas versadas en materias especializadas de la ciencia y tecnología y técnica, perdón. En buena medida, con base para el desarrollo de las atribuciones, se lleva a cabo por personas que tienen la atribución de aconsejar al órgano ejecutivo, a efecto de que las resoluciones administrativas se peguen estrictamente a las normas técnicas. Aquí podemos ponerle en consultas técnicas, es que pudiera existir la Contraloría General de Cuentas, incluso la PGN. Entonces, es bien importante que entendamos estas entidades políticas y jurídicas que existen, porque son entidades que asesoran al organismo ejecutivo, como también a otras partes del organismo legislativo y el organismo judicial. Pongámosle en la consulta técnica. Contraloría General de Cuentas tiene 3 vinculaciones, ¿verdad? Con los 3 poderes del Estado, incluso con la CC. Sin embargo, yo no sé quiénes han trabajado en el Estado, pero pongámosle, hace unos 2 años, unos 4, 3 años más o menos, había una cuestión que se llamaba SINASIG. Hace más o menos como un año, entonces todavía la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la licenciada Silvia Quesada,
presenta un amparo en contra en la CC para que se derogue esa normativa. Se deroga esa normativa, obviamente, porque entiendo, me imagino que el hallazgo que se le interpuso o que se le puso a la magistrada, pues no fue pues coherente, pongámosle hasta cierto punto. Entonces, obviamente aquí hay una vinculación jurídica, política, porque también es una situación política, y aparte es una situación técnica. Porque recordemos que la Contraloría General de Cuentas, que lo vamos a ver posteriormente, es una entidad que asesora, que es lo que yo pienso que debería de asesorar, para prevenir el mal uso o mal gasto de los recursos del Estado. Ese es mi pensar. Claro, hay algunos auditores, y como se los comenté la vez pasada, yo no sé si hay auditores aquí en mi clase, pero es bien difícil debatir con un auditor, porque el auditor tiene y se cierra y se encuadra en que no, en que así dice la ley, aquí dice la norma. Incluso hasta ellos piensan y hasta ellos interpretan las normativas. Y es bien difícil porque no se debate con argumentos jurídicos, sino se debate con otra situación. Sí, tal vez la palabra, sí, la frase sería: el auditor no perdona nada. Sin embargo, sí creo que debe debatirse para encontrar un punto medio. Por eso es que las consultas técnicas, por eso es bien importante que ustedes tengan conocimiento del ámbito jurídico y político jurídico que existe en el Estado de Guatemala. Porque si bien ahora, y está en su punto clave, pongámosle la coyuntura, en este momento es esencial para que ustedes entiendan cuál es el control político jurídico. Y lo vimos, pongámosle las resoluciones de la CC, pongámosle las resoluciones también de PGN, con la declaratoria, o pues que los contratos, pongámosle que están ahorita, que se encontraron en el MISIBI, son, no sé, no son procedentes, son... dañan a la institución del MISIBI. Entonces, obviamente, esas instituciones deben de asesorar y ser apoyo político y jurídico a estas entidades, específicamente al organismo ejecutivo, que es el encargado de asignar el presupuesto. Vamos. Recauda, pues la SAT recauda el dinero y posteriormente el Ministerio de Finanzas Públicas es el que distribuye. Si ustedes van a ver más o menos en septiembre y octubre, o sea, septiembre, octubre, el año pasado, vamos en noviembre, septiembre, octubre, estaban debatiendo el presupuesto nacional, pues. Y escuchan a todas las instituciones del Estado, todas que reciben fondos públicos, y no instituciones no públicas, pues. Les pongo un ejemplo, vamos, los bomberos voluntarios reciben fondos públicos. Una herba que ahorita está famosísima por una creo que es por el paciente renal, recibe fondos públicos. El Estado no se da la capacidad de poder tener o realizar, pongámosle, atender a la población y contrata a otras instituciones que sí tienen la capacidad. Pero lo que sucede es que a veces, y creo que ahí a veces es más sistema, cuestión política, es que realmente no se realizan o no se ven las gestiones hasta a posterior, ¿me entiende? Y a veces las instituciones privadas no quieren prestar el servicio al Estado porque pasa esto, que es una situación que no se pagan, y son de millones de quetzales. Yo siempre he pensado, y la verdad que es mi perspectiva personal, es que yo creo que toda la corrupción es mala, toda, sin ninguna circunstancia. Sin embargo, creo que ahí, como diría Dante, en los 7 niveles del infierno, la corrupción en cuanto al ámbito de salud, creo que de veras es como tocarle el timbre al diablo, así como de miren, o sea, aquí estoy, ¿me entienden? Porque creo que la salud de las personas no se juega. Eso es mi pensar. Y creo que ahí debería haber una circunstancia más punitiva en cuanto a, si bien toda la corrupción es mala, porque no hay nada bueno, pero sí el ámbito de corrupción, de salud, de bienestar, de alimentación, creo que es pues pasarse a otro nivel. La verdad es como les digo, sí, es tocar el timbre al diablo, decirle como aquí te acompaño, ¿me entienden? Entonces, es lo que yo pienso. Pero por eso existen estas entidades técnicas o partes jurídicas que asesoran, pongámosle, al organismo ejecutivo. Lo que sucede, y después vamos a ver también en consulta política, es que lo que sucede es que muchas veces estas entidades no son autónomas.
Les pongo un ejemplo, pongamos. Un ejemplo tal vez burdo, pero sucede, pongamos. El año pasado creo que se le asignó, no sé si 200 o si 500 millones al Ministerio Público, vamos. Pero a PDH en el tiempo de antes, pues costó que le trasladaran los fondos, vamos. Entonces, lo que depende mucho es que es la distribución, incluso la Universidad de San Carlos, en el tiempo que yo estuve como representante estudiantil, miren, fue sumamente complicado porque la universidad, pues siempre ha sido oposición del gobierno, pongámosle, pero depende del gobierno, porque el gobierno es el que le traslada el 5% de asignación presupuestaria. Entonces uno dice así como, que hasta qué punto sería propicio, no sé. Creo que debemos, si bien existen estas instituciones de control político jurídico, creo que deben de ser autónomas en sus fondos, específicamente en fondos económicos, porque lo que va a pasar es que se va a seguir, no manipulando, pero sí condicionando a que, bueno, si no me funcionas o no me sos afín, no te asigno presupuesto. Y entonces se las matan en ese ámbito. Entonces es como, bueno, mira que necesito la plata para pagar aguinaldos, para pagar salarios, para pagar compromisos que ya tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si bien el diseño del Estado pudiera ser como este control político, debe haber una independencia económica de estos controles políticos para que no dependan de gobierno. Es mi pensar. Claro, esta es una refundación del Estado específicamente, pero no, como lo decía el Dick Milton, pues de algo se empieza, creo que debemos de comprobar y de ir probando poco a poco. La consulta política es el que desarrollo por personas especializadas en política, acciones de gobierno para que sean aplicadas para el bienestar general. Aquí pongámosle, aquí hay unos controles políticos específicamente de ámbitos políticos. Incluso le meto también ahí el ámbito internacional, pongámosle. El ámbito internacional en el ámbito de, pongámosle, de niñez, pongámosle, UNICEF, tiene vinculación específicamente de políticas. La FAO, que es la de alimentación, y así sucesivamente. Entonces, creo que estas entidades políticas, controles políticos, que tal vez no están congrados o no están incrustados en el Estado, como lo pueden ver en su organigrama que les trasladé, pero sí están como adheridos por subconscientemente, pongámosle, porque tiene vinculación, pongámosle. Guatemala, irónicamente, Guatemala es uno de los países con mayor apoyo económico en comunidad internacional. O sea, Guatemala, miren, invierten, o que hagamos un estudio, que hagamos no sé qué, que hagamos no sé cuánto, y la cooperación internacional lo apoya. Pareciéramos, y pues es una crítica constructiva, pareciéramos que a veces no pudiéramos hacer nosotros los guatemaltecos las cosas, la verdad, porque como que necesitamos de la gente externa para poder apoyarnos. Claro, no estoy diciendo que sea malo, Legio, no, no estoy diciendo eso, claro, el Estado no abarca y no llega a la capacidad de poder atender a la población, eso lo tengo completamente claro, pero creo que debemos de también de experimentar, de conocer nuestras capacidades. Yo tal vez salgo un ejemplo burdo e irónico. Muchas veces creemos que los humanos no somos capaces de muchas cosas, y dudamos, que construyeron las pirámides, que construyeron la Tikal, y decimos, no, es que fueron extraterrestres, es que fueron, no sé, que vinieron los alienígenas y que vinieron los, ¿cómo se llaman? Reptilianos y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero creo que dudamos de la capacidad del ser humano para poder hacer las cosas. O sea, de veras, o sea, ustedes ven la complejidad que tenía pues, la población maya en cuanto a la astronomía y decimos como, puchiga, qué pilas, pero creo que dudamos de esa capacidad. Y por eso el ejemplo es burdo, pongámosle. Pero es real, o sea, sucede. Y creo que no, nosotros los guatemaltecos nos comemos y decimos, no, no somos capaces de eso. No es algo del contexto, pero pues. Entonces, y entonces también tiene atribuciones, son básicamente la de asesorar o aconsejar a través del dictamen a los órganos de ejecutivos ante que estos emitan una resolución administrativa, emitiendo para ello los dictámenes obligatorios, facultativos y los vinculantes. Fundamento legal. Bueno,
aquí hay una pregunta y se las quisiera hacer a ustedes. Si alguien sabe en la ley de lo contencioso administrativo, ¿dónde está regulado que los dictámenes jurídicos no son vinculantes? Que alguien me lo pueda encontrar y que me lo lea y yo le doy un punto. Lick, perdone, ¿podría repetir la pregunta? ¿Alguien me puede decir en qué artículo está de la ley de lo contencioso administrativo que los dictámenes no son vinculantes en decisiones? Yo le doy un punto. Me escribe, yo le doy un punto. 5, 4, 3, 2, 1. Nadie. Bueno. Vamos a ver. Voy a preguntar a Leo porque vi que... Yo vi que una... Claudia Sofía González. Claudia Sofía González a las 2. Claudia Sofía González a las 3. Daniela Nicole López. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Daniela. ¿Me pudiera leer el artículo 3 de lo contencioso administrativo? Sí, ahorita se lo leo. Gracias. Para que le ponga pausa a Netflix, por favor, porque después ahí le pueda seguir leyendo. Se lo leo yo, licenciado, ya lo tengo a la mano. No, Gustavo. Ahí que me lo lea Daniela, por favor. Gracias. Ok, gracias. ¿Cuál dijo Lick, perdone? 3. El 3 de la ley de contencioso, ¿verdad? Ujú. Artículo 3. Forma. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente, citándolos para el efecto o por correo para que se certifique la recepción de la cédula de notificación. Para continuar el trámite deberá constar fehacientemente que él o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa del lugar, forma, día y hora. Muchas gracias, Daniela. Le agradezco mucho. Entonces, aquí hay una situación. Si bien las entidades políticas jurídicas tienen asesoramiento, la ley de lo contencioso administrativo, miren, hace más o menos cuando estaba todavía la CICI, un colega que es abogado, es familiar de mi cuñado, lo metieron preso porque él emitió un dictamen jurídico. Imagínense la situación jurídica de eso. Emitió un dictamen dando procedencia de que era procedente la licitación y que se podía contratar. Entonces lo llevan a él preso por haber emitido el dictamen. Y lo que él le defendió, que él fue, primero, jurídicamente creo que fue una situación ilegal, hasta mi aspecto personal. Segundo, creo que es bien importante entender, por eso es que ustedes deben de leer y la vinculación entre la Constitución y entre las demás leyes que existen, como la que acaba de leer Daniela, que no tiene vinculación y lo dice expresamente, dice, es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano asesor técnico legal. O sea, esta era una parte específica que si alguien emite un dictamen jurídico, depende de la autoridad superior tomar o no tomar la decisión para poder acatar, para poder contratar el servicio. Y se los digo porque tal vez un día ustedes van a hacer 029, van a hacer su grupo 18. Yo creo que no fueron perseguidos políticos. Creo que hubo, miren, yo
yo creo que la CICIG tuvo una buena parte, y tal vez me salga un poquito de contexto, pero creo que la CICIG tuvo muchas buenas cuestiones que hizo. Creo que tuvieron un error extremo que fue que ya les afectó posteriormente. Ese es mi pensar. Y un amigo, colega mío, que por cierto eh, eh, fue abogado de CICIG. Sin embargo, sí les digo, o sea, creo que el extremo creo que fue lo que lo perjudicó a la CICIG. Es lo que yo considero. Entonces, pongámosle, hay una situación en que la normativa, si bien uno puede asesorar, que eso es lo que les digo, y pongo ejemplo muy claro, la CC puede emitir resoluciones, opiniones consultivas sobre las normativas expresas, pongámosle, si el Congreso de la República le solicita a la CC que emita una opinión sobre una ley, la CC puede denegar o decir que no. Sin embargo, ellos pueden decir como, miren, esta normativa pues es de ámbito constitucional, se puede tal. Es otro ejemplo, vamos, y a veces sucede porque me ha sucedido. Queremos opinión de Contraloría General de Cuentas, que se solicita la opinión a Contraloría General de Cuentas en virtud que muchas veces, como está uno en el impasse, ¿me entienden? Porque no forman criterios, pongámosle, la Contraloría debería formar criterios. Y tal vez pareciera que me estoy quejando, pero a veces creo que el conformar criterios de auditoría, eso genera una estabilidad en las instituciones. Porque para un auditor puede ser que la documentación vaya foliada y que eso está bien, pero que para otro auditor no esté foliada, eso esté malo, ¿me entienden? Entonces, uno dice, entonces, ¿cuál es tu criterio? Porque puede ser que un auditor le asignen un día, el otro día, y ustedes como abogados que pueden ser que los contraten como asesores, como servidores, como asesores, como directores, como etcétera, etcétera, entiendan que sus dictámenes jurídicos no son vinculantes y que ese artículo lo salvaguarda a ustedes en las resoluciones que emitan las autoridades superiores. Entonces debemos ser muy claros y entender ese punto, ¿sí? Así que si le anotan ahí opiniones o le marcan, si están en sus leyes, sería buenísimo. Bueno, el Ministerio Público. La Constitución Política, a través de las reformas constitucionales sometidas en la consulta popular, separan las dos funciones que estaban ejercidas en una sola institución. Por un lado, la Fiscalía General y por otro, la Procuraduría General de la Nación, contenidas la primera en el decreto 4094 y la segunda en el 512. Asesorías técnicas, pongamos. Asesorías técnicas son las encargadas de emitir opiniones relativas a las distintas disciplinas de la ciencia y de la técnica que tienen gran importancia en la administración pública. Dentro de las actividades que desarrolla las mismas se encuentra la mayoría de disciplinas, tanto técnicas como científicas en general. Y asesorías jurídicas. Aquí hay una situación, pongámosle, en el ámbito del Ministerio Público. Aquí hay el Ministerio Público constitucionalmente y en su normativa interna, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que es la entidad encargada de investigar todos los hechos y todas las situaciones legales que correspondan en el Estado de Guatemala. Pero que hay una circunstancia, y eso creo que también ustedes deben de saberlo. Ustedes pueden adherirse como querellantes adhesivos a un proceso, ¿sí? Si tienen una vinculación. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que él fue querellante adhesivo de un secuestro, imagínense. La persona era una persona extranjera, fue secuestrada en Guatemala, posteriormente la liberan y pues apresan a los secuestradores. Lo que realiza él, pues que dice que el ministerio, él era una persona de bastante plata, lo que él consideraba, decía que no era prudente que el Ministerio Público, porque no tenía la capacidad de poder hacer la investigación, pues. Y en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, pues establece también el ser querellante adhesivo, un proceso que tenga vinculación en ese sentido. Entonces, esta persona que era del extranjero le pagó a este muy buen amigo un curso de seguridad, incluso le pagaron, ¿cómo se llama? Detectives privados, se realizaron pruebas, pongámosle, en Estados Unidos, y fueron así sucesivamente, pongamos. Por eso es que yo les digo, y que es la salvedad de la situación del ámbito Ministerio Público. El Ministerio Público sí en todo su ámbito puede investigar, puede solicitar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el organismo judicial
que dictamina si lo que da el MP es procedente o no es procedente. Yo no sé si algunos trabajan en el Ministerio Público, pero a veces puede y sucede que la carga laboral del Ministerio Público es tanta que no se dan abasto. De veras, es demasiado. Yo tengo varios amigos que son fiscales, auxiliares fiscales y fiscales, que de veras la carga laboral es demasiada. Y ustedes van a estar en una audiencia y van así como, les damos 3 meses, damos 3 meses al Ministerio Público para que realicen la investigación. Y su cliente es que atropelló a una persona, pues. Pero hay una cámara ahí y el único que puede solicitar es el Ministerio Público, pero el fiscal tiene tanto trabajo que no la solicita, pues. O no la solicita y tal vez su cliente es ¿cómo se llama? El que va a ser liberado, pues, es un ejemplo. Ahí es donde la situación jurídica del querellante adhesivo es donde tiene la funcionalidad, ¿me entiendes? Y bien, el Ministerio Público, estamos hablando de un Estado eficiente y eficaz que aplica y que abarca toda la población guatemalteca. No llega, y eso soy muy claro, pues. Una de las cuestiones que yo pues me congratulo es que en el MP, pues ya hay en las 340 municipios, ya hay fiscalías. Pero el problema es que pongámosle las fiscalías, no están capacitadas a veces, no tienen insumos, no tienen capacitación, no tienen, no sé, capacitaciones específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un claro ejemplo, pongámosle, hasta los puedo decir, es lo que sucedió ahorita con la captura de algunas personas que sucedió en Zacapa, pongámosle, de esta persona que fue desaparecida. La órdenes de captura no salen del juzgado de Zacapa. Entiendo que salen del juzgado de Guatemala. Imagínense el miedo, no el miedo, sino la falta de capacidad que tiene el Estado del organismo ejecutivo, judicial, perdón, y Ministerio Público de poder dar esas circunstancias. Tal vez el Ministerio Público hizo la investigación pertinente y lo realizó de la mejor manera, pero el organismo judicial no, tal vez en esa parte, sin demeritar a los jueces en ese lugar, pero es bien complejo y yo creo que como humanos debemos también de ponernos en la parte de decir como creemos que es conveniente o que sea propicio que estos jueces que están viviendo ahí, viven 350, 300 o 365 días, que a veces no tienen seguridad, emitan una orden de captura en contra de tales y tales personas que pudieran posteriormente verse afectados. Creo que ahí es donde tenemos que conocer la función jurídica de cada institución, de la aplicación y cómo se va a dar en el momento ya una cosa es la realidad, una cosa es lo nominal, pongámosle lo que está, y otra es la funcional. Eso lo deja muy claro. Yo quiero y creo que ustedes deben de conocer cómo es el Estado de Guatemala, con sus cualidades y sus defectos, mucho más a veces defectos que cualidades, pero debemos de conocerlo para poder ejercer esa funcionalidad y ser buenos abogados. Y entonces, como les decía yo, pues esta asesoría que emite el Ministerio Público tiene una vinculación estrecha también con Contraloría General de Cuentas. ¿Qué dice? Es una institución técnica descentralizada con funciones de fiscalización de los ingresos e egresos generales en todos los intereses hacendarios del organismo del Estado. Contratistas de obras públicas y de cualquier persona por delegación de Estado invierte o administre fondos públicos. Miren esta parte sumamente esencial. Que administre fondos públicos. Por favor, porque de veras, miren, no vayan a ser de aquellos abogados que llegan porque así sucede, ¿va? Que llegan a solicitar al colegio de abogados, al colegio de algún colegio profesional porque están asesorando a su cliente, que ¿cómo se llama? Que le solicitan al colegio de profesionales tal y tal, por solicitud de acceso a información pública, los fondos de que están administrando. Por favor, no vayan a hacer eso. No queden mal como abogados o como abogadas. Asesoren de buena forma. La ley de acceso a información pública dice que es solo para el Estado, para el funcionario, o sea, solo para las entidades del Estado. Y debemos de entender, por eso les decía, y cuando yo les mandé el organigrama al Estado, lean cuál es el organigrama del Estado, porque no van a hacer solicitudes de acceso a personas o entidades que no tienen fondos públicos.
De veras, es bien normal recibir solicitudes de acceso a información pública a entidades del Estado, yo digo, que no son del Estado. Yo digo, ¿de veras leerán la ley de acceso a información pública? ¿O solo le cobrarán a su cliente solo porque quieren hacer la solicitud? Mire, yo le cobro 1,000 quetzales por la solicitud y ahí veamos, va. Y no, pues, o sea, debemos de entender, por eso el derecho administrativo es derecho administrativo, o sea, quiere decir en el ámbito del Estado. Y entonces, si alguien me puede leer, vamos a ver, vamos a preguntar aquí. Erika Vanessa Alonso. Erika Vanessa Alonso. Erika Vanessa Alonso. Ya vieron que solo dejan el teléfono y se van ustedes. Ay, de ustedes que saquen 0 en el examen. Fíjate. Gustavo Adolfo Navas. Tampoco va. Miren, pues no les digo, pues. Jocelyn Juárez. Yo siento que les va a ir mal. Yo siento que les va a ir mal en el examen, ¿sí? Solo se conectan y se van. Jocelyn Juárez, ¿no me podría leer el 232 de la Consti? Sí. Por favor, gracias. Kenneth Cifuentes. No les digo, ¿ve? 232 dijo, Sí, ¿verdad? dígame. Por favor. Ok. Kenneth, cuando termine la Jocelyn, si no me lee el 233, por favor, de la Consti. Claro que sí, 233. Sí. Dígame. Ok, el 232 dice, Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. Gracias, Jocelyn. 233. Completo, ¿verdad, Alec? Sí, por favor. Elección de Contralor General de Cuentas. Ah, es largo, ¿verdad? Sí, es largo. Solo léame la parte inicial. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo por un periodo de 4 años por el Congreso de la República, por mayoría absoluta de diputados de conforme dicho organismo. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República en caso de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informes de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelación. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. No sé si sigo. Muchas gracias, Kenneth. No, María de los Ángeles. El 234 de la Consti, por favor. Sí, claro, sería requisitos del Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos, ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. Muchas gracias, Manuela. Si leemos el 232, 233 y 234, entendemos que la Contraloría General de Cuentas es de órgano constitucional. Las instituciones que les estoy dando de control político jurídico son de ámbito constitucional. Y ustedes van a ver que aquí hay ciertos requisitos que cumplen, que necesitan cumplir. Y como lo decía, lo leía, por ejemplo, el 233, por ejemplo. El 233 establece los requisitos. Y aquí también hay otro requisito que establece el 234, que es la reconocida honorabilidad.
hay una sentencia de la CC que la honorabilidad no es cuantificable, perdón. Entonces, no es cuantificable porque uno no sabe cuál es la honorabilidad. Yo puedo decir que ustedes son honorables, pero no conozco, pongámosle, si tal vez, no sé, viven todavía con sus papás y van a comprar las tortillas y se quedan con el vuelto, pongámosle, es un ejemplo. O que alguno de ustedes haya cometido pues una falta, o que alguno de ustedes en el tiempo de pandemia los agarraron bolos o bolas y pues hoy tienen una circunstancia, una sentencia de falta, pongamos. Para mí puede ser que sea una circunstancia de honorabilidad y es una honorabilidad subjetiva, pongamos. Para mí puede ser algo honorable y para otras personas no puede ser honorable. Queda a criterio de cada quien. Eso es. Sin embargo, en el 232, 233 y 234 establece los requisitos de la Contraloría General de Cuentas. Y aquí hay una función muy específica, pues. Hay una persona que no les voy a decir quién, que dice que el país está porque nosotros los abogados metemos las manos donde estamos. Sin embargo, es bien complejo decirlo, pero pongámosle, los abogados estamos metidos de veras hasta la cocina, o sea, en todas las circunstancias. Los únicos puntos donde no están los abogados es en Contraloría General de Cuentas, que específicamente es un auditor. Y porque la Procuraduría debe ser abogado. Vamos. Sí, Jocelyn. Jocelyn. Entonces, como les decía, vámonos, las únicas instituciones o pocas instituciones que no requieren de abogados son estas, pongámosle, Contraloría General de Cuentas. El MP, pues tiene que ser abogado, no puede ser, pongámosle, un ingeniero o... No es que no tenga la capacidad. Esa es la circunstancia, no es que no tenga la capacidad, sino que no es que no. La ley así lo establece, incluso hasta establece una edad, que a mí me parece ilógico, irracionable, pongámosle. Porque no debería establecerse edades en esas instituciones. O sea, yo tengo las mismas capacidades y tengo 36 años y tengo las mismas capacidades que otras personas, tal vez mejores o peores, pero sí considero, ¿sí, Samuel? Raúl, perdón. Saúl, Yo creo que se la Manuel. activó. Bueno, entonces como les decía, o sea, hay ciertas funciones que como contralor tienen y otras instituciones que no requieren de abogados. Ya nos falta poquito, la verdad, yo sé que como les comentaba, pero sí necesito terminar este contenido. Nos faltan Procuraduría, Corte Constitucional y Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ¿quién me puede leer lo que dice ahí? Sería, vamos a ver. Mailing Lemus. Melanie Esperanza. Fíjense que si no están conectados, vamos a seguir conectados en... Nancy Paola Chihuil. No están, fíjense. Yo creo que van a sacar, de veras van a sacar cero, les va a ir mal en su examen, fíjense. Priscila Méndez. Sí, licenciado. Si me puede leer el que dice el procurador es el comisario, ahí en adelante. Deme un momentito. En las diapositivas, donde dice el procurador de los derechos humanos. Es que lo estoy acercando un poco más. Con gusto. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisario del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza, así como tiene facultades para la supervisión de la administración pública. Tiene su origen en Suecia en el año de 1809. Se deriva de la palabra inbud,
que en sueco significa representante. En Guatemala tiene su aparecimiento como institución novedosa en la Constitución de 1985, siendo la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso la que propone al Pleno una terna para su elección. Artículo 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí déjelo. Gracias, Priscila. Ok. Andrea Jacob. Buenas noches. Buenas noches. Si me lee el 273 de la Consti, por favor. 73. Artículo 273. Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la Comisión. El Congreso de la República designará a una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representando en el correspondiente periodo. Esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador, que deberá reunir las cualidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. La ley regulará las atribuciones de la Comisión del Procurador de los Derechos Humanos a quien se refiere este artículo. Gracias, Andrea. Dania Macrina Monroy. Bueno. Presente, Lic. Dania Macrina. Con sus palabras, ¿qué entiende usted que es el Procurador de los Derechos Humanos? Que por cierto, el procurador es catedrático de la facultad. Sí, Jeremy. El ente encargado de velar por que se cumplan todos los acuerdos a los cuales está ya conexo Guatemala, también que se vele porque que se cumplan todos los derechos humanos que ya se tienen ratificados en los procesos legales, penales, civiles, hasta constitucionales, se podría decir. Más o menos ese sería. Sí, más o menos. Como les decía, el Procurador de los Derechos Humanos, todas las entidades, instituciones que les voy a leer son instituciones constitucionales. O sea, están regulados en la Constitución Política de la República. Y aquí hay una situación, pongámosle. El Procurador de los Derechos Humanos establece, pongámosle, en la Comisión de Derechos Humanos. Y como lo leía anteriormente, dice que cada miembro del partido político del Congreso de la República. Aquí hay una situación bien compleja, pongámosle, porque el partido pues que está gobernando en este momento está suspendido. Si es correcto o es incorrecto, pues eso ya son otros 20 quetzales, pero está suspendido, pongámosle. Y aquí la Constitución establece muy literal, y así lo dice, partido político, pongámosle. No estoy diciendo que no deban, sino, o sea, creo que hay ciertas normativas que deben ir evolucionando en cuanto a la realidad coyuntural o la realidad del país, es mi pensar. Y el Procurador de los Derechos Humanos tiene una función muy importante, no solo porque es el defensor, y muchas veces se le pone en el ámbito de que es defensor de los mareros, así lo establecen, vamos, que es el defensor de los mareros. Cuando no esa es su función, nunca ha dicho eso de la función. Yo no sé si ustedes han visto la película esta de Hannibal, pongámosle, de Hannibal Lecter, que establece que él dice, Hannibal Lecter es una película donde esta persona se come a unos humanos, o sea, él los come, o sea, él es caníbal, pongámosle. Y él dice, si yo viviera en otra realidad, Samuel García, si yo viviera en otra realidad o en otro momento, lo más probable es que ya me hubieran degollado o ya me hubieran matado, dice él. Pero vivimos en un estado de derecho. Y si muy pudiéramos decirlo, tiene contexto en el momento de contexto del Procurador de Derechos Humanos. Porque si bien son los sindicados o mareros, etcétera, etcétera, han transgredido los derechos humanos, tienen derechos humanos.
porque vivimos en un Estado de Derecho, que deben de tener un debido proceso. Incluso, pongámosle la ley PINA, la ley de jóvenes en conflicto de la ley penal, establece que tiene ciertos años, pongámosle el máximo de años, si un joven lo agarran matando a una persona y tiene 15 años, porque no me acuerdo, creo que la 15 o 16 años que establece la ley, lo establece ese punto, tiene el máximo de 7 años, o sea, 7 años puede tener un joven estar en la cárcel, o bueno, en un centro de rehabilitación, pero sigue teniendo derechos humanos. Y entonces, no estoy defendiendo, por amor al procurador, pero creo que debemos que ustedes como abogados, como próximos abogados y abogadas, deben entender que vivimos en un Estado de Derecho. Por eso les decía yo, la vez pasada que les hacía mención, El Salvador vive en un estado de excepción, que si es legal, pues ellos tienen su fundamento de que sí pueden hacerlo. ¿Hasta qué momento el debido proceso se cumple o no se cumple? Son otros 20 quetzales. Eso es otra circunstancia. Pero es la falta de habilidad de las instituciones públicas, de entidades políticas como el Ministerio Público, que no tienen la capacidad porque no tienen el abasto de poder procesar a una persona con los delitos que ha cometido. Y por eso es que existen estas entidades políticas, jurídicas, como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la PDH, la CC y el Tribunal Supremo Electoral. La Corte de Constitucionalidad en sus funciones en el ámbito administrativo es el garante, del cumplimiento de la ley, de la Corte de Constitucionalidad. Ustedes van a oír mucho la frase que nosotros los abogados nos dicen, la CC de la Corte Celestial, porque ahí finiquita todo. Sí, ahí finiquita todo, pero como les comenté la vez pasada, hay algunas sentencias que si bien la CC las ha establecido, las ha ratificado, las ha dado, pero hay sentencias que vulneran el proceso judicial o vulneran el debido proceso. El Estado de Guatemala es uno de los estados con más sanciones o más sentencias en contra por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad también ha tenido una vinculación jurídica en ese ámbito. Creo que se trabó mi imagen. El audio también. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Ahorita sí, pero hace rato, ¿no? Ok, entonces, como les decía, gracias. Como les decía, la Corte de Constitucionalidad tiene una función específica, pongámosle, de protección de la Constitución Política de la República. Entonces, como les decía, es bien importante que entendamos que la Corte de Constitucionalidad es la Corte Celestial, si bien nosotros lo decimos, pero es una Corte que garantiza la protección, garantiza el cumplimiento de la Constitución Política de la República. Por eso es que creo que es bien importante que entendamos la funcionalidad de la Corte. Ha tenido vinculaciones políticas porque la misma la Constitución establece que es política. Y el Tribunal Supremo Electoral, que es el garante de todas las elecciones y todos los procesos que se realizan en el Estado de Guatemala, también tiene esa organización y funciones, tiene resoluciones e impugnaciones, que no voy a adentrar porque tarde o temprano las vamos a adentrar en las resoluciones e impugnaciones, que es prácticamente en una sola clase, les puedo decir sobre la Tribunal Supremo Electoral, pero la Corte de Constitucionalidad, como el Tribunal Supremo Electoral, que son garantes constitucionales que están establecidos en la Constitución Política de la República, tienen funciones que aparte no solo funciones jurídicas, sino también funciones administrativas. El Tribunal Supremo Electoral, recordemos que tiene una vinculación con los organismos legislativo, judicial, bueno, legislativo y ejecutivo, pero no judicial, pongamos. El judicial no tiene una vinculación con el Tribunal Supremo Electoral. Bien, tiene una resolución, tiene unas circunstancias, sí, en resolver cuestiones judiciales, pongamos. Que el encargado, pongámosle, de lo que emita el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema es la que resuelve, por competencia. Y la Corte de Constitucionalidad abarca casi todo en la totalidad, pero es bien importante que entendamos que la Corte de Constitucionalidad
tiene una función sumamente también política. Y estas funciones políticas a veces se transversan. No estoy diciendo que sea ahorita, puede que sean ahorita, pueden que sean anteriormente. Les pongo un ejemplo. A mi consideración, pues, hace unos años, pues una candidata se quiso postular para, ¿cómo se llama? Para ser presidenciable. Se le prohibió por una vez y luego posteriormente se le dijo que sí. Pero hay una recomendación, y ahí es donde la tiene la circunstancia. Hay una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que ella tiene derecho a poder ejercer su función de elegir y ser electo. Entonces, debemos de entender que no solo las resoluciones de la CC, sino que también tiene una vinculación las Cortes Interamericanas o Cortes de Derechos Humanos. Por eso nosotros los abogados decimos, sí, es que la Corte Celestial. Sí, la Corte Celestial y termina todo, lo decimos vagamente, pero definitivamente termina en toda la complejidad, también cuando son aspectos de derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, debemos de entender el proceso ese también de la Corte, de la CC, y la vinculación del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, no me quiero extender más. Yo aquí hasta la finalidad del Tribunal Supremo Electoral daría por finalizado el primer parcial. Sin embargo, todavía nos faltan muchas partes que no hemos encontrado. Quiero también adentrar también en una clase en recurso revocatorio y reposición en materia tributaria, porque también hay en materia tributaria, pero todavía estoy pendiente de conocerlo. Entonces todavía se los voy a dar en algunos de estos días, porque esta semana que viene y creo que la otra no vamos a tener clase. Entonces, la verdad que me atrasa mucho porque es mucho contenido en el derecho administrativo, es demasiado contenido. Yo hubiera querido tener clase con ustedes para que ustedes pudiéramos adelantar, pero si no, lo que va a pasar es que les voy a dar el contenido y de ese contenido, pues, ¿qué es lo que venga al examen? La otra circunstancia, a mí me gusta que participen mucho en clase. Hoy le pregunté como a 4 o 5 personas que la verdad que creo que solo se conectan a sus clases y dejan el teléfono y se van. Espero que cuando tengan pues alguna circunstancia así, pues no necesiten de, mire, Lick, fíjese que es que cómo se llama y esto y lo otro, y estuvieron en la clase, pero no estuvieron conectados. Porque les pongo el ejemplo, o sea, me preguntaron si les iba a subir el contenido del examen parcial, y yo ya les había dado respuesta, ya les había dicho que sí, que se los iba a subir en Classroom y todo lo demás, pero hay gente que no pone atención o que no se conecta en las clases. Tengo 135 conectados en este momento, cuando son 197 para estudiantes. ¿Dónde están los demás? Desconozco. Esperaría y les agradezco a cada uno de los que están aquí porque sé que el esfuerzo y a los que leyeron los artículos de cómo se llama, de leer y todo lo demás, les agradezco mucho. Sé que es un esfuerzo grande, sé que tienen otras cosas que hacer, como estar con su familia, etcétera, 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 pero están en línea. Y aunque sea que estén viendo Netflix como lo estaba viendo alguien o que está viendo ahora, pero por lo menos estar pendiente de la clase. Porque lo que va a pasar es que muchas veces, como nosotros como licenciados, ustedes van a trabajar en instituciones del Estado y no van a tener la capacidad de poder resolver alguna situación. Entonces, se los estoy diciendo para que después cuando entren en alguna institución del Estado les va a afectar. Entonces, yo espero verlos el día martes a las 5:30 inicia mi examen. Esperaría más o menos 5:30, 5:35, 5:40 empezar con el examen. Pues solo que le pregunten al lunes si hay clases, Melissa, la verdad. Sí, Luis Pedro. Blick tenía una pregunta. Solo que pase la moto que hace un montón de ruido. Las preguntas, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser preguntas directas? ¿Sí? Si nos puede dar una ayudita ahí, o sea, solo para decirnos cómo va a venir. Pues mire, yo no sé si usted, ¿cómo se llama? No, la verdad que les voy a decir una broma, pero no. Porque ya me regañaron también por estar bromeando. No ustedes, sino mi esposa me regañó por estar bromeando diciéndole lo del machote. ¿Cómo se llama? Se notó cuando volteó a ver.
Por Dios, no, hombre, fíjese que se fue porque si no, le dije lo de la broma que le hice de machote y me dijo, no, que por qué les dijiste, que no sé qué. Y entonces yo, pero si se rieron, les dije, Así son las esposas, Rick. ¿Ah? Así son las esposas. Vaya, Que regañan a uno. Ah, ve, apareció Gustavo Adolfo ahí cuando ya se termina la clase. Sí, Gustavo. No, no, licenciado, disculpe, quería disculparme con usted, pero cuando usted estaba llamando con el 232 para leérselo, se me cayó este otro segundo servidor que tengo, porque en el trabajo me conecto para poder ir haciendo mi... va. Pero eso No, me pero quería muchas disculpar, pero sí estoy pendiente en su clase. Oye, no piense que... Muchas gracias, Gustavo. La verdad es que porque usted es uno de los primeritos que se conectan, la verdad, entonces me pareció extraño que no me hablara. Disculpa, licenciado. A los que nos No, conectamos en el inicio no nos preguntan. Mire, pues, Katherine, es que, verás que yo estoy casado, le dije para que me esté reclamando. Yo ya reclamo, tengo dos reclamos, mi hija y mi esposa, le digo para que me reclame usted también. Gran poder de Dios. Lick, para los que sí nos conectamos, díganos si van a venir preguntas directas o Mire, pues vienen artículos. preguntas directas. Estoy bromeando, Katherine, o yo sé que usted se conecta primero, aunque ahí no creo que le duele la cabeza o le duele la oreja por la foto que tiene. Vienen preguntas directas y viene un caso para el recurso revocatorio de reposición. Entonces ahí miran ustedes. Solo que son dos variantes, ¿va? Así que no vayan a pensar que la variante que ustedes van a contestar es la misma que tiene su compañero a la par o atrás. ¿Vieron? Así que si van a copiar y van a saber copiar, aprendan a copiar, porque la verdad que se van a confundir. Nos odia, ¿verdad, Lick? No, Daniela, la verdad que, mire que la verdad que pensé que no iba a leer el artículo, pero muchas gracias, Daniela. ¿Veo? No tenga pena, Lick, yo siempre presta y dispuesta. Es que y era la que estaba viendo Netflix. Cabal, mire, si ella le pagó el Amazon Prime cuando estaba ahí, pero bueno. No, la verdad que no lo soy. Miren, yo sí soy muy jovial con ustedes. Yo no trato de no ser obstáculo en su cierre de semestre ni en su semestre. Trato de ser lo más benevolente, pero tampoco se peleen porque la verdad que sí creo yo que no es lo correcto, es mi pensar. Entonces, Katherine, ahí me habla pues y le doy, o sea, cuando esté en clase, ahí me dice, mire, Lick, yo soy la que le molesto. Va, la próxima, entonces. Va, gracias, Katherine. Bueno, ¿alguna duda, consulta más? Ay, qué bonito este video. Artículos, Lick, no. No, eso no. El Abner, organigrama. pues si quiere explicarme el organigrama de su examen, pues no me enojo. Solo quería saber si tenía que estudiar mucho. ¿Usted está conectado en el de su hijo, no? Es que fíjese que el mío es Gladys, pero solo no tengo audio en mi computadora, entonces me conecto al de mi hijo para el audio. Sí, porque dije, Martín me está hablando y es voz de mujer, dije. Bueno, entonces quedamos pendientes, les agradezco mucho. Katherine Quevedo Galicia, le agradezco mucho por conectarse desde la primera hora. Mire, gracias. Dios me la bendiga y le multiplique todo ese bienestar que me desea. Espero verlos el día sábado. El día martes. La verdad que no me gusta, me gustaría darle repaso, pero la verdad que sé que hay mucha gente que tiene que trabajar o tiene cosas que hacer, entonces no quisiera hacer eso. Así que les deseo todo bien, que pasen feliz fin de semana. Los veo el día martes.